Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la atmósfera modificada y empaque al vacío. Los estudiantes encargados de esta pequeña explicación somos Domingo Infante, Wilson Vanegas y Alexandra Galvis. Primero vamos a hablar sobre la historia de cada uno de estos conceptos. Iniciando con la historia de atmósfera modificada, es posible establecer que esta tuvo sus orígenes en los años 30, cuando las embarcaciones que transportaban carne y mariscos desde Australia y Nueva Zelanda hacia Inglaterra utilizaron gases en la preservación de los productos. Ahora, para hablar sobre la historia de empaque al vacío, vamos a establecer tres momentos muy importantes. El primero se desarrolla en 1810, ya que después de varios años de pruebas, Nicolas Appert presentó un sistema que consistía en sellar herméticamente los alimentos dentro de un frasco, esterilizarlos mediante aplicación de calor, sumergirlos en agua a temperatura de 100 grados centígrados y luego mantener el recipiente cerrado hasta su uso. Este método demostró ser muy útil para la conservación de todo tipo de alimentos. Nos vamos para el segundo momento, que sería en el siglo XIX, ya que emerge la industria conservera. Esta sigue combinando tratamiento térmico y ausencia de aire para prolongar la vida útil de los alimentos, y posteriormente se aplica el vacío al envasado de materias primas para su conservación, esto sí, sin alterar las características propias. Luego de esto, nos vamos al tercer momento, que sería en el siglo XX, ya que la técnica del vacío se utiliza por primera vez para realizar cocciones al vacío. Finalmente, en los últimos 30 años, las aplicaciones de la técnica al vacío han evolucionado mucho, sobre todo en el sector industrial. Bueno, para poder hablar sobre las definiciones de estos dos conceptos, es muy importante entender algunas definiciones. La primera es CO2, que significa dióxido de carbono. Este es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la composición de troposfera, que es la capa de la atmósfera más próxima a la Tierra, actualmente en una proporción de 350 partes por millón. El siguiente concepto sería O2, que significa oxígeno. Y el oxígeno es el elemento químico de número atómico 8, que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su forma molecular. Y finalmente vamos a hablar sobre el N2, que significa dinitrógeno, también conocido como nitrógeno molecular, que constituye hasta el 78% del aire atmosférico, y es una molécula que consiste en dos átomos de nitrógeno unidos por un increíblemente fuerte, que sería un enlace triple, en el que los átomos comparten tres partes de electrones. Ahora que sabemos estos conceptos, vamos a irnos a las definiciones. En nuestra primera definición vamos a encontrar atmósfera modificada. Sus siglas son EAM, envasado en atmósfera modificada, el cual consiste o implica la eliminación del aire del interior del envase y su sustitución por un gas o una mezcla de gases. Generalmente estos son CO2, O2 y N2, en materiales con barrera a la difusión de los gases. Esta modificación, que se realiza en el ambiente gaseoso, disminuye el grado de respiración, reduce el crecimiento microbiano y retrasa el deterioro enzimático, con el propósito de alargar la vida útil del producto. Ahora, dependiendo de las exigencias del alimento que se va a envasar, se requiere una atmósfera con ambientes ricos en CO2 y pobres en O2, los cuales reducen el proceso de respiración en los productos, conservando así las características fisioquímicas y microbiológicas, por
muchísimo más tiempo. En función de esta, se elegiría entonces el empaque o película de protección, que también tendrá que ofrecer una transparencia que permita visualizar los productos y así brindar una resistencia mecánica. Finalmente vamos a ir con la definición de empaque al vacío. El empaque al vacío o empacado al vacío es un sistema en el que se procura generar un campo de vacío alrededor de un producto y mantenerlo dentro de un empaque. Uno de los sistemas más exitosos para la conservación de alimentos ha sido el empacado al vacío, porque al retirar el aire del contenedor se obtiene una vida útil más larga al poder conservar las características organolépticas, ya que al eliminar el oxígeno no existe crecimiento de los gérmenes. Estos gérmenes que usualmente originan la rancidez, la decoloración y la descomposición de los alimentos. Ahora nos vamos con Wilson, que nos va a explicar sobre los pasos y los procedimientos. Pasos y procedimientos. Aunque existen múltiples modelos de envasadoras al vacío industriales, la mayoría de ellas siguen el mismo proceso: preparación del producto y del envase, colocando el alimento en una bolsa especial para ello, extracción de aire vacío. Esta bolsa se coloca en la cámara de vacío de la máquina envasadora, asegurando que la abertura quede bien colocada para el sellado. En ese momento se extrae el aire de dentro de la cámara y se produce el vacío. Sellado. Fase final en la que se lleva a cabo el termosellado de la bolsa y su enfriamiento, que suele durar unos segundos para que se enfríe la soldadura y quede plenamente completo el cierre de la bolsa. Introducción de aire. Cuando el envase está sellado, se introduce aire exterior de nuevo en la cámara para que la presión atmosférica interna se equipare a la presión de fuera de la cámara. Tipos de envasado en atmósferas modificadas. Atmósfera modificada activa, arrastre con gas. Proceso que inyecta gas al interior del envase, reemplazando la mayor cantidad de aire por gases. Vacío compensado. Proceso que tiene dos etapas. Una aplicando vacío sobre el producto envasado y luego introduce el gas o una mezcla de gases. Los gases utilizados en este procedimiento son el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Atmósfera modificada pasiva. Método aplicado a alimentos frescos. Película o material utilizado que permite la respiración del producto. Consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Respiración del producto y la permeación de los gases. Tipos de envasado al vacío. Bolsas. Sirven para conservar al vacío todo tipo de alimentos o preparaciones secas. Contenedores. Para cualquier tipo de alimento, incluidos sopas, salsas o alimentos de consistencia delicada. Botellas. Algunas envasadoras incorporan como accesorios unos tapones que permiten adaptarlos a las botellas para poder envasar líquidos al vacío. Tarros de cristal. Nos ofrece una bomba manual que incorpora dos válvulas de vacío que se pueden insertar en las tapas de tarros de cristal que tengamos en casa. De este modo aprovechamos los tarros herméticos de las conservas para guardar alimentos y alargar su tiempo de conservación sin necesidad de comprar contenedores. Y aquí podemos observar este cuadro donde vemos la capacidad de permeabilidad a los gases que tienen las distintas películas dependiendo del material del que están hechas. Aquí podemos observar el polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, el polipropileno fundido, polipropileno orientado, etileno acetato de vinilo, policloruro de vinilo rígido, policloruro de vinilo plastificado, la poliamida o nylon, la poliamida o nylon 11,
politeretalato de etilenglicol o poliéster orientado, el poliestireno orientado, el etileno o alcohol vinílico y los ionómetros. Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a exponer sobre los alimentos que van a estar envasados al vacío o atmósferas modificadas. Estos productos serían frutas y vegetales, panadería y repostería, productos secos, proteínas, lácteos y productos ya cocinados. Los equipos de envasado al vacío, esta primera imagen es un equipo de capacidad en promedio de 10 a 20 litros, se utiliza mucho en las cocinas, tanto para almacenar el producto como para después de sellar al vacío poder cocinar ciertos productos, lo cual tiene características muy puntuales. La segunda imagen es un equipo para sellar al vacío, pero ya es casero, y ese equipo almacena productos muy pequeños. A diferencia del otro, esto sería de 3, 2 litros hasta 4 litros como máximo. En el caso de los equipos de atmósfera modificada activa, que son las dos formas, sería arrastre con gas y vacío compensado, son equipos ya para industrias, dado que es mucho más complejo su proceso y utiliza gases como por ejemplo el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Ahí tienen unas imágenes donde se pueden observar que son unas bandejas donde se ven totalmente sellados y ya se ve la sustitución del oxígeno o el aire por estos gases. En el caso de los equipos de atmósfera modificada pasiva, estos son equipos que se están utilizando a nivel industrial y a nivel de cocina para almacenar los productos, dado que estos trabajan con unas películas que son permeables, permiten la entrada del oxígeno al envase y la salida del dióxido de carbono o el CO2. Tenemos los tiempos de almacenaje en nevera del producto envasado al vacío. Para que tengan una idea del tiempo que da el envasado al vacío, por ejemplo en el caso de las carnes, cuando almacenas en nevera, si lo envasamos al vacío son 6 días y si lo envasamos de forma normal serían 2 días. En el caso de los pescados, de 5 a 6 días envasados al vacío, en bolsas sin vacío sería 2 días. En el caso de las frutas, de 8 a 20 días envasadas al vacío, y las bolsas sin vacío sería de 3 a 7 días. En el caso de las carnes cocinadas también tenemos de 10 a 15 días envasadas al vacío y bolsas sin vacío de 4 a 5 días. Esto es un poco para que vean que se puede entre duplicar y triplicar el tiempo de almacenaje manteniendo la frescura del producto. En el caso del tiempo de almacenaje del producto envasado con atmósfera modificada, tenemos los ciertos ejemplos. En el caso de las carnes rojas, con envasado con aire 4 días y envasado bajo atmósfera modificada 12 días de duración. Las precocinadas de 7 días envasados con aire a 14 días o 21 días envasados con atmósfera modificada. Y si se pueden dar cuenta, en el caso de la panadería, que es el último ítem, de 3 días, que es envasado con aire, pasa de 10 a 30 días con atmósfera modificada. Por último, serían las curiosidades o aspectos a considerar de estos métodos. El envasado al vacío no solamente se hace con equipos, sino que también se puede hacer de forma casera, donde básicamente se tiene un envase con agua y se sumerge una bolsa con cierre mágico o cierre de estos clips y se le va sacando el aire en la medida que va entrando el producto en el agua. Hay un choque ahí de atmósfera y simplemente va expulsando el aire y llegas al final y cierras el cierre. Y algo interesante es que una pieza cárnica cambia su color, se torna más oscura o algo morado cuando pasa el tiempo, pero no significa que el producto esté dañado, sino que es una condición química. Al faltarle el oxígeno, el producto, su tendencia es a cambiar el color, pero no significa que esté dañado. Pero a los ojos de cualquier persona, si no conoces el tema y no conoces las ventajas del sellado al vacío, te puedes confundir y puedes estar pensando que el producto está dañado. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.